Mi hermana me traicionó y se casó con mi prometido millonario. 7 años después, alardeó de tenerlo todo. Yo solo le devolví la sonrisa. ¿Ya conoces a mi esposo?, le pregunté. ¿Sabes que vas a enfrentar algo que temes cuando tienes ese presentimiento de que el universo está a punto de revelar una verdad tremenda e inconfundible? Esa era yo, de pie en el entierro de mi madre. Mi corazón estaba cargado de dolor, pero una extraña y perturbadora calma me invadió mientras me preparaba para su llegada. 7 años. Habían pasado 7 duros años desde que Odora, mi propia hermana, me arrebató a Darius, mi prometido millonario y el hombre que yo creía que sería todo mi futuro. No había visto a ninguno de los dos desde aquel día, pero cuando finalmente entraron, con Odora presumiendo ese enorme anillo de diamantes y su típica sonrisa engreída, no tenía idea de quién estaba allí para recibirla. Y créanme, la expresión de su rostro cuando descubrió con quién me había casado no tuvo precio. Mi madre siempre fue el centro de nuestra familia, el pegamento que lo mantenía todo unido. Al crecer en una pequeña casa a las afueras de Boston, mamá me inculcó los valores de la fuerza y la dignidad. Nuestro vínculo era especial y se hacía más profundo cada año. Incluso después de mudarme a mi propio apartamento en el centro de Boston y comenzar mi trabajo como ejecutiva de marketing, la contactaba prácticamente a diario. Ella era mi confidente, mi consejera y mi mayor impulsora. Por eso, cuando a mamá le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4 hace 8 meses, mi mundo se desintegró por completo. A pesar de los extensos tratamientos, nos dimos cuenta de que el tiempo se agotaba, pero mi madre lo enfrentó todo con una gracia notable, más preocupada por nosotros que por su propio dolor. Sus últimas semanas transcurrieron en paz, rodeada de sus seres queridos en la casa donde nos crió. Se fue sosteniendo mi mano y prometiéndome que encontraría la serenidad en mi vida. 6 años atrás, cuando tenía 31, mi vida parecía perfecta en el papel. Tenía una carrera, amigos y un gran apartamento. Pero faltaba algo. Trabajaba 62 horas a la semana y salía con gente de vez en cuando, pero nada sustancial sucedía. Entonces, a través de mi amiga de la universidad, Alina, conocí a Darius Rowan en un evento de caridad. Darius era atractivo, encantador, tenía una dentadura perfecta y exudaba una confianza que impregnaba toda la habitación. A los 37 años, se había convertido en un millonario digital hecho a sí mismo. Era exactamente el tipo de historia de éxito que las revistas codiciaban. Nuestra conexión fue instantánea. Ambos disfrutábamos del arte, viajar y establecer metas ambiciosas. Llamé a mi madre después de nuestra primera cita, que tuvo lugar en un restaurante caro con vistas al agua. «Mamá», exclamé, «he conocido a alguien especial». Nuestro romance despegó. Vacaciones de fin de semana en Martha's Vineyard, conciertos sinfónicos y cenas exclusivas. Se convirtió en nuestra rutina. Darius era atento y generoso. Siempre traía regalos hermosos y organizaba citas elaboradas. Después de 16 meses, me propuso matrimonio con un anillo de diamantes de 6 quilates durante una cena privada en un yate en el puerto de Boston. Respondí que sí sin pensarlo 2 veces. Mis padres estaban encantados, especialmente mi madre. Ella rápidamente comenzó a imaginar la boda ideal. Darius tenía los recursos para hacer realidad cualquier sueño, y mamá insistió en que no nos limitáramos. Luego estaba mi hermana menor, Odora. Solo nos llevábamos 2 años, pero nuestra relación siempre había sido compleja. Al crecer, éramos cercanas, pero siempre había una competencia de bajo nivel. Si yo tenía algo, ella lo quería, desde juguetes hasta amigos y atención. Si yo lograba algo, ella tenía que igualarlo o incluso superarlo. Mamá siempre intentaba mantener la paz dándonos tiempo individual a cada una. A pesar de nuestra historia, elegí a Odora como mi dama de honor. Mamá dijo que eso nos acercaría, y yo quería creer que, como adultas, habíamos superado los celos juveniles. Cuando le presenté a Odora a Darius durante una comida familiar, ella lo colmó de elogios. Vi cómo le acariciaba el brazo mientras se reía de sus bromas, pero lo descarté como el comportamiento encantador típico de Odora. Celebramos nuestra fiesta de compromiso en la casa de estilo colonial de mis padres. Odora ayudó a mamá con las decoraciones, como colgar luces de colores y arreglar flores. Durante toda la noche, la sorprendí mirando a Darius desde el otro lado de la habitación, pero cuando nuestras miradas se cruzaban, ella sonreía rápidamente y levantaba su copa hacia mí. Más tarde esa noche, mientras los invitados se iban, mamá se me acercó en la cocina. «Wendy, querida», añadió, organizando cuidadosamente los aperitivos sobrantes. Noté que Odora parece muy interesada en Darius. «Solo está siendo amable, mamá», respondí, lavando copas de champán. «Además, está saliendo con ese representante farmacéutico, Edric». Mamá asintió, pero no parecía convencida.
Solo ten cuidado, cariño, sabes cómo se pone tu hermana cuando ve algo que le gusta. Besé su mejilla, asegurándole que todo estaba bien. Ya somos adultas, mamá. Odora se alegra por mí, estoy segura. Oh, qué equivocada estaba, qué horrible y devastadoramente equivocada. 3 meses antes de nuestra boda, comencé a notar pequeños cambios en Darius. Empezó a trabajar hasta más tarde, respondiendo mensajes con frecuencia a horas inusuales, siempre con la excusa de clientes internacionales. Nuestras noches de cita habituales de los viernes se cancelaban regularmente debido a reuniones de emergencia. Cuando estábamos juntos, parecía distraído, revisando continuamente su teléfono y prestándome solo una atención parcial. Lo más inquietante fue cómo empezó a criticar aspectos de mí que antes admiraba. De repente mi risa era demasiado ruidosa en público. Mi vestido azul favorito, que siempre le había gustado, ahora decía que me hacía ver demacrada. Incluso mi hábito de leer antes de dormir, que antes le parecía dulce, se volvió molesto porque la luz no lo dejaba dormir. Mientras tanto, Odora empezó a llamar con más frecuencia, siempre preguntando por los detalles de la boda. Solo quiero que todo sea perfecto para mi hermana mayor, añadía, aunque mamá era quien hacía la mayor parte de la organización. Odora incluso se ofreció a ayudar con las reuniones de los proveedores, a las que yo no podía asistir debido a mis responsabilidades laborales. Darius y yo cenamos en un restaurante italiano de lujo un jueves por la noche. Apenas me miró a los ojos y respondió a mis historias de trabajo con monosílabos. Cuando su teléfono sonó por quinta vez, llegué a mi límite. ¿Hay algo más importante sucediendo en otro lugar?, pregunté, intentando mantener un tono agradable a pesar de mi creciente disgusto. Lo siento, solo cosas de trabajo, dijo, poniendo su teléfono boca abajo. Ya sabes cómo es antes del lanzamiento de un producto. Más tarde esa semana, al lavar la ropa, detecté un perfume extraño en el cuello de Darius. Era floral y denso, muy distinto al aroma suave que yo usaba. Al ser confrontado, Darius explicó que había pasado todo el día en reuniones con una inversora potencial, Wendy Mills, quien aparentemente usaba un perfume fuerte, y lo había abrazado al despedirse. La explicación parecía plausible. Quería creerle. Llamé a mi amiga Alina para expresarle mis preocupaciones tomando un café a la mañana siguiente. Todas las relaciones se ponen tensas antes de la boda, me dijo Alina mientras revolvía su capuchino. Parker y yo peleamos constantemente el mes anterior a nuestra boda, y ahora llevamos casados 5 años. Pero el nudo en mi estómago se negaba a desaparecer. Mamá vio mi inquietud en nuestra comida semanal. Pareces distraída, cielo, murmuró, extendiendo la mano sobre la mesa y tocando la mía. ¿Estrés por la boda o algo más? Forcé una sonrisa. Solo terminando los preparativos. Todo está bien. Pero nada estaba bien. Comencé a esforzarme más, pensando que tal vez había estado dando a Darius por sentado. Programé un día de spa, compré lencería nueva, e intenté preparar sus comidas favoritas. Él se volvía cada vez más distante a medida que yo me esforzaba más. Luego llegó la cita para la degustación del pastel, que Darius había estado esperando durante semanas. Esa mañana llamó diciendo que tenía una reunión inesperada con inversores. Odora puede acompañarte, dijo. Ella conoce mis preferencias de todos modos. Me sentí fatal después de colgar. ¿Cómo sabía mi hermana los gustos de pastel de mi prometido mejor que yo? Sin embargo, acepté que se uniera a mí. Al día siguiente, al limpiar el auto de Darius antes de una cena, descubrí un arete atrapado entre el asiento del pasajero y la consola central, un arete de plata colgante con un pequeño zafiro. Lo reconocí de inmediato. Era de Odora. Mi hermana había usado los mismos aretes en mi fiesta de compromiso, un regalo de nuestra abuela. Cuando le mostré el arete a Darius esa noche, su expresión fue asombrosamente serena. Oh, tu hermana debe haberlo dejado caer cuando la llevé a la floristería la semana pasada, dijo con voz firme. Mencionó que había perdido un arete. Nunca me dijiste que llevaste a Odora a la floristería, respondí apenas por encima de un susurro. ¿No lo hice? Se me debe haber pasado por alto. No era importante. Cuando contacté a Odora, su versión coincidía exactamente con la de él. Demasiado perfecta. Oh, gracias a Dios. He estado buscando ese arete por todas partes. Darius fue tan amable de llevarme ya que mi auto estaba en el taller. Esa noche no pude dormir, mi mente iba a 1000 por hora. ¿Habían preparado su historia? ¿Era yo una paranoica? Mi peso empezó a caer debido al estrés y aparecieron ojeras oscuras bajo mis ojos. Comencé a ir a un terapeuta sin decírselo a Darius. 3 semanas antes de la boda, Darius sugirió que la pospusiéramos. Estoy preocupado por ti, Wendy. No has sido tú misma últimamente. Tal vez nos estamos apresurando. Me derrumbé, implorándole que me dijera qué estaba mal, qué había hecho yo y cómo podía arreglarlo.
Me abrazó y me aseguró que todo estaba bien, pero sus ojos estaban vacíos. Esa noche, me desperté a las 3 a.m. y descubrí que el lado de la cama de Darius estaba vacío. Desde el pasillo, pude escuchar sus palabras susurradas desde el dormitorio de invitados. Ahora no, ella nos oirá. Lo sé, pronto, lo prometo. Al día siguiente, planeé sorprender a Darius con el almuerzo en su oficina. Mi padre, Kelsey, llamó mientras salía de mi apartamento. Wendy, ¿estás comiendo bien? Tu madre dice que has perdido mucho peso. Estamos preocupados. Estoy bien, papá, solo nervios pre-boda. De hecho, le llevo el almuerzo a Darius ahora mismo. Bien, más le vale a ese chico tratar a mi hija como a una reina. Él lo habría sabido. El guardia de seguridad del edificio de Darius me reconoció y me dejó pasar con una sonrisa. En el viaje en ascensor al piso 12, examiné mi reflejo, intentando suavizar las arrugas de preocupación que se habían formado en mi entrecejo. Mi bolsa de almuerzo contenía el sándwich favorito de Darius de la fiambrería de enfrente de mi trabajo. Cuando llegué a la recepción, la secretaria de Darius, Muriel, levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Wendy, no te esperábamos hoy. Su mirada pasó de la puerta cerrada de la oficina de Darius a mí. Darius está en una reunión ahora mismo. Está bien, respondí levantando la bolsa de almuerzo. Solo le traje el almuerzo. Puedo esperar. Muriel bloqueó mi camino de inmediato. En realidad, pidió específicamente que no lo molestaran. Tal vez pueda avisarle que estás aquí. Algo en su actitud aprensiva despertó mis sospechas. ¿Estás solo ahí dentro, Muriel? Su vacilación lo reveló todo. Antes de que pudiera reaccionar, pasé junto a ella y abrí la puerta de la oficina de Darius. Nunca olvidaré esa escena. Darius estaba apoyado contra su escritorio, con las manos en la cintura de mi hermana. Ella tenía los brazos envueltos alrededor de su cuello, y sus labios estaban sellados en un beso apasionado. Ninguno me notó al principio, dejándome varios segundos agonizantes para procesar cada detalle. La falda de Odora estaba levantada, el cabello de Darius revuelto, y la familiaridad en su abrazo hablaba de innumerables encuentros previos. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, se separaron de un salto. 3 rostros congelados en una escena de horror. Wendy, respondió Darius de inmediato, ajustándose la corbata. Esto no es lo que parece. Odora ni siquiera intentó una mentira tan flagrante. En cambio, levantó la barbilla desafiante. No planeamos esto. Simplemente sucedió. La paz que me inundó fue inesperada. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Darius miró a Odora, luego volvió a mirarme. Wendy, hablemos de esto en privado. ¿Cuánto tiempo? Mi voz se mantuvo firme. Meses, dijo Odora. Desde la fiesta de compromiso. Durante meses. Casi la mitad de nuestro compromiso. Mientras yo elegía las invitaciones de boda y los arreglos florales, ellos me traicionaban. Darius se puso detrás de su escritorio, distanciándose físicamente como si se preparara para una reunión de negocios. No quise que esto sucediera, Wendy. A veces los sentimientos cambian. Iba a decírtelo después. ¿Después de qué? Después de la boda. ¿Después de nuestra luna de miel? Respondí, elevando la voz. Él estaba intentando encontrar el momento adecuado. Su voz tenía esa suavidad estudiada que empleaba en las reuniones difíciles con clientes. La bolsa del almuerzo se me cayó de las manos. Confié en ustedes, en ambos. Odora tuvo la decencia de parecer avergonzada. Simplemente sucedió, Becca. Intentamos luchar contra ello. No me llames Becca. El apodo de la infancia parecía otra ofensa, y nada simplemente sucede. Durante 5 meses, tomaron decisiones. Cada llamada secreta, cada mentira, cada vez que me miraban a los ojos sabiendo lo que estaban haciendo. Darius pulsó el botón del intercomunicador. Muriel, por favor, ven. Muriel entró momentos después, evitando cuidadosamente mis ojos. Por favor, acompaña a Wendy fuera. Está alterada. Me acompaño yo sola, respondí, con mi orgullo intacto, pero sintiéndome devastada por dentro. Se merecen el uno al otro. En el ascensor, las lágrimas finalmente fluyeron. Para cuando llegué a mi auto, me costaba respirar de tanto llorar. El viaje a casa fue una nebulosa. Solo recuerdo contactar a mi madre desde mi piso, acurrucada en el suelo del baño e incapaz de formar frases coherentes debido al llanto. Mi madre y mi padre llegaron en 1 hora, usando su llave de emergencia cuando yo no podía abrir la puerta. Mamá me sostuvo mientras les contaba todo, mientras papá caminaba por la sala, con el rostro cada vez más rojo con cada detalle. Lo mataré, murmuró, con la palma de la mano sobre el corazón. Kelsey, tu presión arterial, lo amonestó mamá, aunque su propio rostro estaba igualmente furioso. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de dolor.
Mamá me ayudó a contactar a los proveedores para cancelar los preparativos de la boda, mientras papá se encargaba de los aspectos financieros. Cuando devolví el anillo de compromiso al apartamento de Darius y lo dejé con el portero, no podía soportar verlo. Odora ya se había mudado. La mayoría de sus cosas estaban allí, junto con fotos familiares, dispuestas en los estantes que solían guardar las mías. El correo electrónico de Darius sobre la distribución de nuestros activos compartidos fue fríamente eficiente, diciendo que Odora lo había ayudado a catalogar mis artículos restantes. La traición fue más profunda de lo que había pensado. A través de amigos comunes, descubrí que se habían estado reuniendo a escondidas cada vez que yo trabajaba tarde o viajaba por negocios. Odora lo había perseguido a propósito, inventando excusas para visitarlo a solas y enviándole textos e imágenes mientras yo no estaba. El escándalo se extendió de inmediato por nuestros círculos sociales. Algunos conocidos me apoyaron, mientras que otros respaldaron a Darius, notando su poder en el sector empresarial. Varias personas afirmaron que habían visto a Darius y Odora coqueteando, pero habían optado por no intervenir. Su cobardía dolió casi tanto como la traición. Durante esos meses oscuros, mi madre se convirtió en mi salvavidas. Me daba de comer cuando no podía comer, escuchaba mis desvaríos llorosos y se quedaba a dormir cuando la soledad se volvía insoportable. Regularmente intentaba mediar entre Odora y yo, invitándonos a ambas a cenas familiares que inevitablemente terminaban en un silencio intenso o en peleas amargas. Odora estalló durante una de estas cenas cuando me negué a pasarle la sal. Siempre lo tuviste todo primero, Wendy. Las notas, el trabajo, el apartamento. Por una vez, yo conseguí algo antes que tú. Mi prometido no era un premio que ganar, dije, con la voz quebrada. Era el hombre al que amaba y en el que confiaba. Mamá dejó el tenedor. Odora Marie Thompson, discúlpate con tu hermana ahora mismo. ¿Por qué? Por ser honesta. Darius me eligió a mí. Me ama a mí ahora. Me puse de pie. No puedo seguir con esto. Mamá, lo siento. Esta fue la última cena familiar a la que asistí con Odora. El estrés de la disputa de sus hijas exacerbó los problemas cardíacos de mi padre, lo que requirió ajustes en su medicación y más citas médicas. Mamá envejeció meses en poco tiempo. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron mientras se esforzaba desesperadamente por mantener a su familia unida. 6 meses después de descubrir el engaño de Darius y Odora, toqué fondo. Mi terapeuta me diagnosticó depresión y sugirió medicación. El trabajo empeoró, me costaba concentrarme, y finalmente perdí a un cliente importante tras una presentación horrible en la que estallé en lágrimas. Mi supervisor me recomendó una licencia, pero me di cuenta de que quedarme en Boston, donde los recuerdos acechaban en cada esquina, solo exacerbaría mi dolor. Cuando surgió un puesto de directora de marketing en nuestra sucursal de Chicago, lo solicité de inmediato. La entrevista fue bastante bien. Mi necesidad de cambio posiblemente se tradujo como entusiasmo. 2 semanas después, recibí la oferta. Mi madre me ayudó a empacar mi piso, envolviendo meticulosamente fotos y recuerdos en papel de seda. Mientras revisábamos mis posesiones, decidiendo qué conservar y qué donar, sacó a relucir el asunto que se cernía entre nosotras. ¿Considerarás alguna vez perdonar a Odora?, preguntó, sellando una caja con cinta de embalaje. Seguí doblando suéteres sin levantar la vista. No lo sé, mamá, ahora no, tal vez nunca. El perdón no se trata de que ellos lo merezcan, explicó en voz baja. Se trata de liberarte a ti misma. Me estoy liberando, me mudo a Chicago. Mamá se sentó junto a mí en la cama y tomó mis manos entre las suyas. Huir no es lo mismo que sanar, cielo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Necesito espacio para empezar a sanar. ¿Puedes entender eso? Ella asintió y me atrajo hacia un fuerte abrazo. Prométeme que llamarás. Prométeme que no te cerrarás por completo. Lo prometo. Decir adiós a mis padres fue más difícil de lo que pensaba. Mi padre me abrazó por más tiempo de lo habitual, con voz ronca y emocional. Demuéstrales quién eres, pequeña. Construye una vida tan buena que se ahoguen con su arrepentimiento. Mis primeras semanas en Chicago fueron solitarias y llenas de dudas. Mi pequeño apartamento se sentía estéril y extraño. Trabajaba largas horas para evitar llegar a casa a habitaciones vacías, comiendo comida para llevar en mi escritorio y quedándome dormida agotada cada noche. Luego llegó la noticia que hundió el cuchillo más profundamente. Mamá llamó un domingo por la mañana, con voz vacilante. Wendy, siento que deberías oír esto de mí en lugar de por las redes sociales. Odora y Darius se casaron ayer. Los vínculos comerciales de Darius aseguraron la cobertura de la pequeña ceremonia civil, que se publicó en las páginas de sociedad de la revista Boston. La foto que la acompañaba los mostraba sonrientes fuera del juzgado.
Odora llevaba un sencillo vestido blanco con mi antiguo anillo de compromiso visiblemente orgulloso en su dedo. Esa noche fue mi punto más bajo. Bebí una botella entera de vino sola, revisé imágenes antiguas de Darius y mías, y lloré hasta que mis ojos se hincharon tanto que se cerraron. Al día siguiente llamé al trabajo diciendo que estaba enferma, incapaz de enfrentar el mundo. Pero algo cambió durante esas horas de soledad. Mientras la luz de la mañana se filtraba por las persianas, tomé una decisión. Este sería el último día que dejaría que ellos controlaran mi felicidad. Borré todas las imágenes de Darius de mi teléfono, bloqueé tanto a él como a Odora en las redes sociales y tomé una ducha larga, imaginando que mi dolor se iba por el desagüe. En el trabajo, me reenfoqué en mis proyectos. Mi empleador vio el cambio y me asignó clientes más importantes. Me gané una reputación de inventiva y perseverancia, ganando respeto en mi nuevo lugar de trabajo. Maricel Rowan, nuestra directora de RR/HH, fue mi primera amiga genuina en Chicago y me presentó a su club de lectura. A través de ella, conocí a otras mujeres y gradualmente formé un círculo social. Maricel intentó varias veces concertarme citas, pero las rechacé todas. La idea de la vulnerabilidad romántica todavía me ponía nerviosa. 4 meses después de mudarme a Chicago, me asignaron representar a nuestra empresa en una conferencia tecnológica en San Francisco. En la segunda noche, asistí a una cena de negocios con posibles clientes donde me senté junto a Sevian Forrester, un inversor tecnológico y emprendedor que se había mudado recientemente desde Seattle. Sevian difería de Darius en todos los sentidos. Sevian era sutil y honesto, mientras que Darius había sido extravagante y llamativo. Su suave seguridad y sus preguntas que invitaban a la reflexión atraían a la gente sin exigir atención. Cuando hablaba de su trabajo, su entusiasmo era palpable, pero nunca jactancioso. Me pidió mi tarjeta después de la cena y se la entregué sin expectativas. Para mi sorpresa, me envió un correo electrónico a la mañana siguiente y me preguntó si quería continuar nuestra discusión sobre tendencias de marketing digital tomando un café. Durante los siguientes 3 meses, Sevian y yo mantuvimos una comunicación profesional. Él enviaba clientes a mi agencia y yo lo conectaba con mis contactos comerciales de Chicago. Maricel notó nuestras comidas de negocios regulares y levantó las cejas. «Le gustas, Wendy», explicó. «Y no solo profesionalmente. Solo somos colegas», dije. «Los colegas no se miran de la manera en que él te mira a ti». Sevian finalmente me invitó a cenar a un lugar que no tenía nada que ver con el trabajo. Entré en pánico y estuve a punto de cancelar 2 veces antes de obligarme a ir. Experimenté un ataque de pánico en toda regla a los 20 minutos de nuestra cita mientras hablábamos de nuestros libros favoritos. Me temblaban las manos, me costaba respirar y se me llenaron los ojos de lágrimas. En lugar de sentirse avergonzado o molesto, Sevian se sentó conmigo y me habló suavemente hasta que mi respiración volvió a la normalidad. Me llevó a casa sin presiones ni preguntas. Al día siguiente, llegaron flores a mi oficina con una nota que decía: «Sin presiones, sin expectativas. Espero que te sientas mejor, Sevian». Esa noche, lo llamé y le conté todo sobre Darius y Odora. Escuchó sin interrupciones y luego me contó su propia historia de angustia de un matrimonio anterior, que terminó cuando su esposa lo dejó por su socio comercial, llevándose la mitad de su empresa conjunta en el divorcio. «La confianza rota deja cicatrices», comentó. «Cualquiera que valga la pena entenderá que la curación no es lineal». Durante los meses siguientes, comenzamos sentando las bases de nuestra amistad. Sevian nunca pidió más de lo que yo podía dar, respetando mis límites y permaneciendo presente. Para nuestra quinta cita, preparó la cena en su apartamento, en lugar de llevarme a un restaurante abarrotado que pudiera causarme ansiedad. Cuando el miedo afloraba, él sabía exactamente cómo ayudarme a superarlo. Por primera vez desde Darius, comencé a creer que la confianza podía restaurarse. 1 año después de llegar a Chicago, apenas me reconocía. Mi ascenso a directora senior de marketing vino acompañado de una oficina de esquina con vistas al río. Mi círculo de amigos había crecido más allá de Maricel, hasta incluir a varios confidentes cercanos. Y lo más extraño, me había enamorado profundamente de Sevian. A diferencia del cortejo extravagante de Darius, el amor de Sevian se revelaba en formas constantes y reflexivas. Recordaba detalles menores como mi preferencia por la leche de avena en mi café y los podcasts de crímenes reales que escucho. Honraba mi independencia mientras me brindaba un apoyo inquebrantable. Lo más importante, nunca me comparaba con otras ni intentaba cambiarme. Conocí a la hermana de Sevian, Giselle, durante su visita desde Portland. Conectamos rápidamente, intercambiamos números y creamos nuestro propio vínculo independiente de Sevian.
Ella me contó historias de su infancia en Seattle, dibujando una imagen del niño que creció para convertirse en el hombre del que me enamoré. Mi contacto con mis padres se mantuvo a distancia. Llamaba a mamá semanalmente, desviando hábilmente el tema lejos de Odora. Papá se unía periódicamente a estas charlas. Su rudo acento se suavizaba al decirme lo orgulloso que estaba de mis nuevos comienzos. Fui 2 veces ese año, programando mis visitas cuando Odora y Darius estaban fuera. Mamá ofrecía actualizaciones ocasionales sobre ellos. Su matrimonio parecía ideal en las redes sociales, con Odora publicando fotografías de vacaciones lujosas y galas benéficas. Mamá mencionó que habían comprado una gran propiedad en Beacon Hill y estaban realizando renovaciones sustanciales. Odora pregunta por ti de vez en cuando, dijo mamá durante una llamada. ¿Qué le dices?, pregunté mientras revolvía la salsa para pasta. Que te va bien, que estás construyendo una nueva vida. ¿Alguna vez expresa arrepentimiento? Mamá suspiró a su manera. Se queda callada cuando sale tu nombre. Mi terapia continuó en Chicago, y mi nueva terapeuta me ayudó a procesar la traición y a establecer patrones de relación saludables. Aprendí a identificar mis disparadores y a comunicarme con eficacia. Las pesadillas que involucraban a Darius y Odora se desvanecieron gradualmente. En junio, Sevian me sorprendió con una escapada de fin de semana a la región vinícola de Michigan. Nos alojamos en un encantador bed and breakfast rodeado de viñedos. Pasamos las tardes catando vinos y las noches viendo la puesta de sol sobre el lago Michigan. Por primera vez en años, me sentí completamente presente y complacida, libre del peso de la traición pasada. Sevian se detuvo bajo un enrejado cubierto de rosas trepadoras en el Jardín Botánico de Chicago, donde paseábamos por una zona de floración a principios de verano. Wendy, dijo, tomando mis manos entre las suyas, este último año conocerte ha sido el mayor regalo de mi vida. Cuando se arrodilló y sacó una caja de anillos de su bolsillo, el pánico brilló brevemente. Las imágenes de la propuesta de Darius amenazaron con eclipsar este momento. Pero al mirar a los ojos de Sevian, todo lo que vi fue sinceridad y afecto. No te pido una respuesta hoy, continuó, presintiendo mi incertidumbre. Solo quiero que sepas que cuando estés lista, ya sea mañana o el año que viene, estaré aquí. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo o agonía. Sí, susurré, estoy lista ahora. El anillo no se parecía en nada al extravagante diamante que Darius me había dado. Una esmeralda sencilla con pequeños diamantes a cada lado, delicada y sutil, muy parecida a nuestro amor. Esa noche, llamé a mis padres para darles la noticia. Mamá lloró lágrimas de felicidad. Suena maravilloso, cariño. ¿Cuándo podemos conocerlo? Pronto, aseguré, muy pronto. Planeamos una boda pequeña para 30 invitados en un lugar histórico de Chicago. A petición de mamá, envié una invitación a Odora, más como un gesto de sanación que como una expectativa de asistencia. Su reacción por correo electrónico fue rápida y breve. Felicitaciones por el compromiso. Lamentablemente, Darius y yo tenemos otros compromisos ese día. Mis mejores deseos para el futuro. Mamá estaba decepcionada, pero no sorprendida. Dale tiempo, Wendy. Esto es un progreso comparado con cómo estaban ambas. Nuestro día de boda llegó, íntimo y alegre, con mis padres, nuevos amigos y los familiares de Sevian allí. Papá me llevó por el pasillo, susurrando. No te había visto tan feliz en años, pequeña. Los votos de Sevian reflejaron nuestro viaje. Wendy, prometo recordar que el amor es a la vez fuerte y frágil, y que requiere cuidado y compromiso cada día. Prometo ser digno de la confianza que me has dado, sabiendo lo precioso y difícil que es ganar ese regalo. Establecimos nuestras vidas juntos en Chicago, comprando una casa de piedra rojiza y renovándola juntos. Mi carrera progresó, llevándome finalmente a un puesto de vicepresidenta. La firma de inversión de Sevian se expandió, enfocándose en empresas tecnológicas lideradas por mujeres. Durante una cena con socios comerciales, aprendí algo que conectó el pasado y el presente. Un inversor de capital de riesgo mencionó haber trabajado con Darius hace años. Rowan, sí. Él y Forrester tuvieron una gran rivalidad en el espacio de la inversión ángel hace unos 7 años. Forrester respaldó la startup correcta. Rowan respaldó al competidor. La elección de Forrester fue adquirida por millones. Rowan quebró. Más tarde esa noche, le pregunté a Sevian sobre la relación. Iba a decírtelo eventualmente, confesó. Sabía quién eras cuando nos conocimos en esa conferencia. No los detalles de lo que pasó, pero sí que habías estado comprometida con Rowan. ¿Por qué no dijiste nada? Quería que me conocieras por ser yo, no como alguien conectado a tu pasado. No me enfadé. De alguna manera, la simetría cósmica me pareció apropiada. A los 2 años de nuestro matrimonio, empezamos a intentar tener un bebé. Pasaron los meses sin éxito, lo que dio lugar a especialistas en fertilidad y conversaciones incómodas.
Sevian fue mi apoyo en las decepciones y los procedimientos médicos, abrazándome entre lágrimas y recordándome que la familia puede tomar varias formas. Entonces llegó la trágica noticia del diagnóstico de cáncer de mamá. Sevian y yo volamos a Boston de inmediato, reuniéndonos con médicos y guiando a mis padres a través de las opciones de tratamiento. Mamá puso cara de valiente, pero su cáncer era grave y se había extendido. Me tomé una licencia en el trabajo para cuidarla, regresando temporalmente a mi casa de la infancia. Sevian volaba cada fin de semana para apoyarnos tanto a mí como a mi padre, cada vez más frágil. Mamá y yo tuvimos muchas charlas significativas sobre la vida, el amor y la familia en sus últimas semanas. Una noche, mientras le ajustaba las almohadas, mencionó a Odora. «Deseo que ustedes dos puedan encontrar la paz», murmuró, con voz débil pero decidida. «La vida es demasiado corta para tanta distancia entre hermanas». «Lo sé, mamá», dije conteniendo las lágrimas. «Prométeme que lo intentarás, Wendy. No por ella, sino por ti misma, y quizás un poquito por tu vieja madre». Lo prometí, insegura de si podría cumplirlo, pero ansiosa por darle paz. Mamá murió tranquilamente 3 días después con Sevian, mi padre y yo a su lado. De inmediato contacté a Odora, nuestra primera conexión directa en años. «Mamá se ha ido», dije cuando respondió. Su rápida inhalación fue el único sonido durante largos segundos. «Estaré allí en 1 hora», afirmó finalmente, con la voz quebrada. Llegamos a la casa de nuestros padres, e intercambiamos abrazos breves y torpes antes de centrar nuestra atención en papá y en los preparativos del funeral. La verdadera prueba sería durante el funeral, donde años de dolor y odio chocarían con la nueva tristeza y el último deseo de mi madre. La mañana del entierro de mamá era oscura y lloviznaba, un clima acorde a la solemne ocasión. Me paré frente al espejo en mi habitación de la infancia, ajustando mi vestido negro y preguntándome cómo superaría el día. Sevian se paró detrás de mí, apuesto en su traje oscuro, y colocó suavemente sus manos sobre mis hombros. «Estoy justo a tu lado hoy», murmuró, encontrando mi mirada en el reflejo. «Pase lo que pase abajo». Papá estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando su café intacto. La semana anterior lo había consumido, y su imponente figura se encorvaba por la desesperación. A los 72 años, parecía haber envejecido una década desde el diagnóstico de mamá. «¿Listo, papá?», susurré suavemente, tocando su hombro. Asintió y se levantó lentamente. Siempre decía, «Los funerales no son para los muertos, sino para los vivos». Nunca entendí eso hasta ahora. Cuando llegamos, la funeraria ya se había llenado de familiares y amigos. Me quedé cerca de papá, saludando a todos con sonrisas fingidas y aceptando condolencias de personas que apenas conocía. Primos de California, la compañera de universidad de mamá y vecinos de la casa donde mis padres vivieron 40 años. «Te pareces mucho a Lara a tu edad», murmuró mi tía abuela Cheryl, acariciando mi mejilla. «Estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido». «¿Cómo has estado, querida?», preguntó Junior, amigo de mi madre. «Lara mencionó que te habías mudado». «¿Fue a Chicago?». «Sí, hace casi 5 años ya», dije, sin mencionar la traición de mi hermana como el motivo de la mudanza. Mientras llevaba a papá a su lugar en la primera fila, con Sevian al otro lado, un murmullo recorrió a la multitud. Me di la vuelta para ver entrar a Odora y Darius, lo que hizo que las cabezas se giraran y los rumores se extendieran. Odora llevaba un elegante vestido negro que acentuaba su delgada figura, con aretes de diamantes que reflejaban el sol. Darius parecía incómodo en su traje perfectamente entallado, con el brazo alrededor de la cintura de mi hermana en una muestra de apoyo. Su mano izquierda estaba visiblemente colocada sobre su bolso, haciendo que el enorme anillo de compromiso de diamantes y la alianza de boda fueran imposibles de pasar por alto. Papá se tensó a mi lado. «Kelsey, respira», dije, asustada por su corazón. Avanzaron hacia adelante, deteniéndose a charlar con otros asistentes. Mantuve mi mirada fija en el enorme retrato de mamá expuesto junto a su ataúd cerrado. Su cálida sonrisa calmó algunos de mis nervios. Finalmente llegaron al frente. Odora abrazó a papá, quien le devolvió el abrazo con rigidez. Darius le estrechó la mano y recibió simplemente un breve asentimiento a cambio. «Wendy», comentó Odora, volviéndose hacia mí con una mirada que no pude descifrar. «Ha pasado mucho tiempo». «Sí», dije simplemente, sin confiar en mí misma para decir más. Darius asintió dubitativo. «Siento tu pérdida». Sevian se había alejado para hablar con el director de la funeraria, dejándome a solas con ellos. Odora aprovechó la oportunidad. «Necesito hablar contigo en privado», explicó, señalando hacia una habitación lateral. Contra mi buen juicio, la seguí, esperando evitar una escena en el entierro de mamá.
El pequeño espacio solo tenía un par de sillas y una caja de pañuelos, claramente destinados a dolientes que necesitaran momentos privados. Odora cerró la puerta detrás de nosotros. De cerca, noté pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que sus caros cosméticos no podían ocultar. «Estás delgada», dijo, escudriñándome. «El duelo hace eso», respondí con sencillez. Ella jugueteó con su anillo y se lo retorció en el dedo. «Darius y yo compramos una casa de verano en Cape Cod el mes pasado. 8 dormitorios, acceso a playa privada. Estamos considerando empezar una familia pronto. La empresa de Darius acaba de adquirir 2 startups y estamos renovando el tercer piso para una guardería. Felicidades», murmuré, con voz carente de emoción. «¿Hay algo específico que quieras discutir sobre los arreglos del funeral?» Su sonrisa se volvió dura. «Solo pensé que querrías saber lo bien que nos va. Pobre de ti, todavía sola a los 38. Yo conseguí al hombre, el dinero y la mansión». El dolor familiar brotó rápidamente y luego desapareció. Hace 6 años, sus comentarios me habrían aplastado. Hoy, parecían tristes y desolados. Sonreí genuinamente. «Ya conoces a mi esposo». Abrí la puerta para encontrar a Sebian parado cerca. «Ven a conocer a mi hermana». Mientras Sebian entraba en la habitación, Darius apareció detrás de él, aparentemente habiendo observado nuestra discusión. Cuando los hombres establecieron contacto visual, el rostro de Darius palideció. «Forrester», murmuró, su confianza desvaneciéndose. «Rowan». El tono de Sebian era profesional pero frío. «Han pasado, ¿qué? 7 años, no desde que Macintosh adquirió Initech en lugar de tu cliente con Pervey, ¿verdad?» Darius tragó saliva visiblemente. «Ustedes dos están casados». «2 maravillosos años ya», respondí, deslizando mi mano en la de Sebian. «Sebian Forrester», dijo Odora en voz baja, «como en Forrester Investments». «El mismo», respondió Sebian. «Wendy y yo nos conocimos en una conferencia tecnológica en San Francisco». Darius intentó recuperar la compostura. «Forrester, deberíamos ponernos al día algún día. He estado pensando en contactar contigo para posibles colaboraciones. Mi agenda está bastante llena», dijo Sebian con cortesía pero firmeza. «Pero puedes contactar con mi oficina si quieres». El director de la funeraria apareció y nos informó que el servicio estaba a punto de comenzar. Mientras regresábamos a la sala principal, los rumores nos seguían. La conexión entre Sebian y Darius era bien conocida en los círculos empresariales. Apenas nos habíamos sentado cuando papá se agarró el pecho, con el rostro contorsionado por el dolor. «Papá», grité mientras Sebian pedía ayuda al instante. Trasladamos a papá a una habitación privada y el funeral se pospuso temporalmente. Un médico entre los asistentes lo revisó y dijo que la causa era muy probablemente el estrés en lugar de otro ataque al corazón. Odora nos siguió con preocupación genuina en su rostro. «¿Está bien? ¿Deberíamos llamar a una ambulancia?» Su voz temblaba ligeramente. «El médico dice que está estable», dije, sorprendida por su sinceridad, solo abrumado. Durante 20 minutos, estuvimos sentados allí en un silencio incómodo, unidos solo por la preocupación por nuestro padre. Cuando él insistió en continuar con el servicio, regresamos a la sala principal. La breve crisis resultó en una tregua inesperada. El funeral fue hermoso y trágico. Ofrecí un elogio que enfatizó la amabilidad, el coraje y el amor inquebrantable de mi madre por su familia. Cuando Dora se levantó para hablar después de mí, vaciló después de solo unas pocas frases, con los ojos llenos de lágrimas. Sin pensarlo, me puse a su lado y apoyé mi mano en su espalda. «Está bien», dije en voz baja. «Tómate tu tiempo». Se compuso y terminó su homenaje a nuestra madre con anécdotas de nuestra infancia que provocaron lágrimas y risas suaves en la audiencia. Mientras depositábamos a mamá en el cementerio, cayó una lluvia suave. Noté que Darius estaba apartado del resto del grupo, revisando su reloj constantemente. Odora se quedó al lado de papá, su arrogancia anterior reemplazada por una angustia sincera. La recepción en casa de mis padres se llenó de gente que traía guisos y compartía recuerdos. Darius bebió considerablemente, y su inquietud era obvia mientras numerosos socios comerciales entablaban una animada conversación con Sebian. Escuché fragmentos de que la empresa de Darius estaba fallando con las adquisiciones recientes y me pregunté si la bravuconería de Odora era una máscara para sus problemas financieros. Durante todo el día, mantuve la dignidad que mamá habría esperado, centrándome en apoyar a papá y honrar su memoria en lugar de detenerme en cicatrices anteriores. Cuando los visitantes empezaron a irse, noté que Odora me observaba desde el otro lado de la habitación, con una mirada indescifrable, pero aparentemente más suave que antes. Al día siguiente del funeral, Sebian tenía una importante reunión de junta en Chicago. «¿Estás segura de que estarás bien si me voy?», dijo, preparando su bolso de viaje. «Puedo reprogramarlo. Papá necesita ayuda para clasificar las cosas de mamá», expliqué.
Debería quedarme unos días más. Estaré bien. Después de dejar a Sevian en el aeropuerto, regresé a casa de mis padres para encontrar a papá sentado en el jardín de mamá, con un álbum de fotos abierto en su regazo. Ella lo etiquetó todo, me explicó, mostrándome la letra limpia de mi madre debajo de cada foto. Decía, algún día agradeceremos saber quién es quién. Esa tarde, comencé la desagradable tarea de clasificar el armario de mamá. Cada vestido evocaba recuerdos, el azul de mi graduación universitaria, el de estampado floral que usaba para los almuerzos de los domingos y el exquisito gris que eligió para mi fiesta de compromiso. Me encontré hablando con ella mientras trabajaba, contándole sobre mi vida en Chicago, mi trabajo y mi felicidad con Sevian. En el cajón de su mesita de noche, noté un diario encuadernado en cuero suave. Mamá había llevado un diario allí durante los últimos 10 años. Muchas entradas hablaban de sus hijas, su deseo de nuestra reunificación y su angustia por el cisma entre nosotras. La última entrada, fechada solo 2 semanas antes de su muerte, decía, mi mayor pesar es irme con mis hijas aún distanciadas. Lara siempre arreglaba las cosas, pero yo no pude arreglar esto. Rezo para que encuentren el camino de regreso la una a la otra de alguna manera. Me estaba limpiando las lágrimas cuando sonó el timbre. Odora estaba sola en el porche cuando miré por la ventana delantera. No había rastro del auto de Darius en la entrada. Papá se había ido a cenar a casa de su hermano, dejándome sola con mi hermana. Abrí la puerta, sin saber qué esperar. Hola, dijo simplemente. ¿Puedo entrar? En la cocina preparé café mientras Odora se sentaba en silencio a la mesa. Parecía diferente sin Darius a su lado, más pequeña, menos falsa. ¿Dónde está Darius? Pregunté finalmente, poniendo una taza frente a ella. En casa. No sabe que estoy aquí. Envolvió sus manos alrededor de la taza pero no bebió. La quietud se extendió entre nosotras. Años de palabras no dichas creaban una barrera tangible. Siento lo de ayer, dijo finalmente. Lo que dije en esa habitación en la funeraria fue cruel y completamente inapropiado. Asentí, reconociendo sus disculpas pero sin aceptarlas de inmediato. Vi el diario de mamá, añadió. Papá me lo mostró anoche. Su último deseo era que nos reconciliáramos. Yo también lo encontré, dije, pero la reconciliación requiere más que solo proximidad, Odora. Necesita honestidad. Ella levantó la vista, con lágrimas en los ojos. ¿Quieres honestidad? Aquí tienes honestidad. Soy miserable, Wendy. Lo he sido casi desde el principio. La presa se rompió, y las palabras brotaron entre sollozos. Darius había cambiado rápidamente tras su boda, volviéndose dominante y crítico. Su empresa había estado fallando durante años, y cada nueva adquisición era un intento de salvar un barco que se hundía. Las mansiones, automóviles y vacaciones se financiaban con una deuda creciente. Su matrimonio era una fachada cuidadosamente elaborada para conexiones comerciales y estatus social. Vigila mis gastos, revisa mi teléfono, cuestiona cada uno de mis movimientos, me contó. El Darius que conociste ya no existe, tal vez nunca existió. ¿Por qué te quedas? Pregunté. Vergüenza, respondió prontamente. ¿Cómo podía admitir lo que te había hecho? Destruí nuestra familia por algo que resultó ser un espejismo. Y luego está el acuerdo prenupcial. Me voy sin nada. Deslicé el diario de mamá por la mesa. Lee el resto de sus entradas. Odora derramó más lágrimas mientras leía. Finalmente levantó la vista, con el rostro desencajado por la emoción. Ella lo sabía. Ella vio a través de todo. Mamá siempre lo hacía. Estuve de acuerdo. Odora murmuró, me he odiado a mí misma durante años. Cada vez que mamá te mencionaba, resaltaba con alegría tus logros. Sentía las consecuencias de lo que había hecho. Wendy, tengo la intención de dejarlo. He estado consultando a un abogado en privado. Mis emociones estaban mezcladas con una sensación de reivindicación y una ternura inesperada. La hermana que me había causado tanto dolor se enfrentaba a consecuencias que yo no desearía a nadie. No espero perdón, continuó. No lo merezco, pero necesitaba decirte la verdad antes de volar mi vida por los aires otra vez. Pasamos las siguientes horas juntas revisando las posesiones de mamá, compartiendo recuerdos tristes y cariñosos. Odora recordó que mamá nos enseñaba a preparar galletas y cómo nunca mezclaba los distintos lotes, porque yo prefería las de chispas de chocolate y Odora las de azúcar. Recuerda cómo solía dejarnos notas en nuestras loncheras, dijo riendo entre lágrimas. Mensajes diferentes cada día. Asentí. Nunca repitió ninguno. No nos curamos rápidamente. Las heridas eran demasiado profundas para un cierre inmediato. Pero cuando anocheció, algo cambió entre nosotras, con el amor de mi madre formando un puente delicado sobre años de dolor. ¿Qué harás? Pregunté cuando Odora se preparaba para partir. Solicitar el divorcio cuando mi abogado diga que es el momento adecuado.
Alquilar un pequeño apartamento, empezar de nuevo. Estaba de pie en la entrada. ¿Qué hay de ti? ¿Volverás a Chicago? Sí, mi vida está allí ahora con Sebian. Pareces feliz, dijo ella en lugar de preguntar. Soy verdaderamente feliz. Me alegro, añadió. Al menos una de nosotras debería hacerlo. Intercambiamos abrazos rápidos y torpes antes de que se fuera. No era el perdón todavía, pero era un comienzo. De vuelta en Chicago, me instalé en mi vida con mi casa de piedra rojiza y una carrera satisfactoria. 6 meses después del fallecimiento de mi madre, supe que estaba embarazada. Después de años de intentarlo, mi alegría estaba teñida de pesar al saber que ella no podría conocer a su nieto, pero sentí su presencia en los momentos de paz. Odora y yo mantuvimos un contacto cauteloso a través de llamadas telefónicas. Ella había solicitado el divorcio y se había mudado a un modesto apartamento, trabajando en una pequeña agencia de marketing. Los chismes y la censura que encontró en los círculos sociales de Boston fueron difíciles, pero parecía decidida a reconstruirse de forma auténtica. La ruta que me trajo aquí no fue la que yo habría elegido. Perder a Darius pareció ser el fin de mi mundo, pero en realidad fue el comienzo de uno mucho mejor. Con Sebian, descubrí no solo amor, sino también compañerismo, respeto y un apoyo inquebrantable. Su éxito nunca eclipsó el mío. Al contrario, lo complementó, y nos hicimos más fuertes juntos. Mi madre tenía razón al decir que el perdón es para nosotros mismos más que para los demás. El peso de la ira y la amargura se había levantado gradualmente, permitiéndome ver mi pasado con claridad y mi futuro con optimismo. Aunque las heridas persistían, ya no me definían. Mientras me sentaba en nuestra habitación del bebé, concebían pintando las paredes de un verde relajante, consideré las cosas que eventualmente le enseñaría a nuestro hijo, cómo la pérdida puede llevar al hallazgo, cómo los finales crean espacio para nuevos comienzos, cómo nuestras experiencias más difíciles con frecuencia nos llevan a nuestro verdadero camino. Mi vida se había vuelto más rica y auténtica de lo que podría haber soñado durante aquellos días tristes de hace 6 años, no por la traición, sino porque me obligó a reconstruir con mayor sabiduría y propósito.